En Guayaquil, Oren Sheyman ingresó oficialmente al programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía tras el asesinato del israelí, que también era procesado por presunto enriquecimiento privado no justificado. Sheyman continúa asilado en el hospital de Guayaquil y su abogado exige que no sea trasladado a ningún centro de privación de libertad porque su vida corre peligro. Vanegas no quiere que Sheyman tenga la misma suerte que tuvo Dahan al amanecer del sábado. El contenido de estos audios, no únicamente en lo que se escucha, sino también el metalenguaje. ¿Qué es eso de mis amistades te mandan saludos? Ingresó al programa de víctimas y testigos del Ministerio Público, cuyo oficio dispone se efectúe un informe técnico a la persona solicitante. La entrevista se hará en su idioma natal. ¿Ustedes no estarían de acuerdo con que se lo traslade a la Tacunga, sino a un espacio que sea propio para la... Se ha dado en otros casos menos controversiales, eso ha ocurrido. En el momento en que el señor Sheyman Oren pise cualquier centro carcelario de este país, su cabeza ya tiene un precio. Este martes debía llevarse a cabo la ampliación de su primera versión, entregada el sábado, pero la diligencia fue suspendida. El jueves está convocada la audiencia por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado en Santa Elena. Yo ya he pedido una solicitud de diferimiento porque si es que lo que Fiscalía estaba intentando era justificar la procedencia de ese dinero, en el peritaje el día viernes queda claramente justificado. La información es confidencial, como el destino inmediato que debería tener el australiano hoy en una encrucijada, informó Jorge Escobar. Y 2 agentes civiles de tránsito estarían siendo investigados por la presunta entrega de credenciales falsas a los ciudadanos israelíes involucrados en esta trama de corrupción de insumos médicos. La Agencia Metropolitana de Tránsito ratifica su apertura a los procedimientos de los entes de control. Según la defensa del israelí Sheyman Oren, involucrado en la trama de corrupción de insumos médicos, las credenciales falsas de la DEA encontradas en poder de los extranjeros habrían sido entregadas por la escolta del ex vicepresidente Otto Sonnenhorstner. El ex vicepresidente respondió vía Twitter, dijo que se está investigando a 2 motociclistas de la Agencia Metropolitana de Tránsito, quienes eran parte de la caravana presidencial y tenían relación con los extranjeros. Aseguró que no conocen ni tienen ningún tipo de relación con las personas en mención. De inmediato, la Agencia Metropolitana de Tránsito en un comunicado señaló que se encuentra colaborando con las autoridades respectivas para el esclarecimiento de los hechos, respetando el debido proceso. Ratifica su apertura a los procedimientos de los órganos de control. Este video, publicado en redes sociales, da cuenta del vehículo en el que se movilizaban los ciudadanos extranjeros antes de ser detenidos y se visualiza a un motorizado escoltándolos. Según el concejal Bernardo Abad, existe un pedido expreso del Servicio de Protección Presidencial para que agentes de tránsito formen parte de la caravana del presidente y vicepresidente para brindar seguridad. 12 agentes motorizados para que presidan 3 caravanas presidenciales. La caravana del presidente, la caravana del vicepresidente y la caravana de la primera dama. De lo que hemos averiguado, estos 12 agentes se han mantenido hasta ahora. Varios concejales piden que se aceleren las investigaciones, puesto que es otra institución del municipio de Quito que está en la mira de los entes de control por el supuesto vínculo de los extranjeros con 2 agentes civiles de tránsito. Mi preocupación por estos hechos acontecidos, solicitamos a la Fiscalía que actúe de manera inmediata, que se dé a cabo y se lleve el debido proceso como corresponde, obviamente. La Fiscalía y los jueces comprueban que hubo agentes metropolitanos de tránsito involucrados en este u otros delitos, deberán ser sancionados. Informó Priscila Cadena. Nuestro país, Pichincha, se convirtió en el epicentro de la pandemia, sobrepasando a Guayas por 339 casos. El director del IES, Jorge Guatet, indicó que no existen camas disponibles para cuidados intensivos en Quito, en los hospitales, la seguridad social, pero que de a poco la situación va mejorando. Todo era cuestión de días, y es que finalmente Pichincha se convirtió en la provincia que registra la mayor cantidad de casos de COVID-19 en el país. Según información oficial, el puerto principal, es decir, la provincia del Guayas, registró hasta este martes 17.936 pacientes positivos, mientras que Pichincha tiene 18.275 casos, es decir, 339 pacientes más.
En este marco, el titular del IES, Jorge Guate, dio a conocer mayores detalles sobre la atención hospitalaria, pues camas en la ciudad capital para unidades de cuidados intensivos no hay. En unidades intensivos estamos en 0. ¿Pero qué pasa con las camas para hospitalización? Tenemos un total de 33 para hospitalización disponibles. Sin embargo, dice que de a poco la situación va mejorando en los hospitales de la Seguridad Social. Hospitalizados. Ustedes pueden ver en el área verde lo que va de la semana del 27 de julio a la semana del 2 de agosto y en rojo lo que va de la semana del 3 de agosto al 9. La evolución ha pasado en un total de 2.852 pacientes hospitalizados recibidos, ha bajado ya a 2.819. En las unidades médicas, por ejemplo, dijo, se reportan 199.986 atenciones a pacientes con COVID-19 y se han aplicado 14.529 pruebas, además de que hubo 753 fallecidos. Es decir, el número de muertes en Pichincha se ha incrementado en relación a la semana pasada. El caso de las personas, los descensos que hemos tenido, ha subido de 660 de la semana pasada, ha subido a 753. Informó Marilyn Jaramillo. En los exteriores del hospital de Calderón, al norte de Quito, se registra preocupación y malestar en los familiares de pacientes con coronavirus. Denuncian que han recibido información errónea o en muchos casos no han tenido noticias de sus seres queridos. Desde hace 3 días, Ricardo Recalde espera día y noche en los exteriores del Hospital de Calderón al norte de Quito información sobre su padre, que ingresó al área de emergencia por un dolor en uno de sus brazos, que según relata, fue intervenido quirúrgicamente hace algunas semanas. Sin embargo, lo único que le han dicho es que tiene coronavirus. O sea, de todo dicen posible COVID, de todo, o sea, de todo lo que pasa es posible COVID. Por el dolor del brazo vinimos acá, que tenía fiebre, pero por nada más, y ahora no dan información, no se sabe si está bien, estará mal. A unos cuantos pasos de Ricardo estaba Edwin, quien con evidente desesperación pedía a gritos información de su suegra, que ingresó hace 2 días y de quien lo único que les dijeron es que lamentablemente falleció. Y de la noche a la mañana ya muere. O sea, ¿cómo es eso? Que supuestamente el COVID, pero nada. Mi suegra vino normalmente tranquila, pero no era de eso porque ella no tenía eso. Y incluso ni siquiera descartan la enfermedad que tiene y ella supuestamente ya muere. Eso no entiendo. En este periplo, Edwin conoció a Marta García. Ambos exigían hablar con los médicos. Y es que su esposo de 90 años detalla que llegó con problemas renales. Sin embargo, ahora le han dicho que también tiene COVID-19. Él no tenía COVID, sino que él tiene problemas renales. Le di en un papel escrito al doctor en la noche que por favor, eso eran los medicamentos que él estaba tomando y ni siquiera le han dado. No hay respuesta alguna. Nosotros estamos desesperados. No sabemos qué pasa con nuestros familiares. Y llaman a 1 hora, ayer nos tuvieron a las 8 de la mañana, que a las 10 de la mañana, que a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde, recién nos enterábamos que mi esposo había sufrido 2 infartos. En los exteriores de esta casa de salud también se encuentra en menor número familias a la espera de información sobre sus seres queridos que ingresaron no por COVID-19, sino por otro tipo de atención. Esta mujer extranjera que prefirió no dar su nombre lleva durmiendo 2 días aquí a la espera de su hija de 16 años, a la cual le practicaron una cesárea. Ante este panorama y ante todo lo que aquí ha vivido y ha escuchado, está preocupada y angustiada, dice. Solo nos dijeron que le habían hecho la cesárea de emergencia y ya. Que nos fuéramos para nuestras casas, que nos llamaban. Pero viendo esta situación, ¿cómo nos vamos a ir a la casa a esperar información si no las dan? Como estas historias hay cientos que se repiten en los exteriores de hospitales colapsados de pacientes en la capital, informó Adriana Rojas. Cerca de 20.500 pruebas COVID ha realizado la Secretaría de Salud del municipio de Quito, pero los convenios que mantiene con varias instituciones para el procesamiento de muestras por día no se estarían cumpliendo. El informe fue presentado al Consejo Metropolitano. Según los datos de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, de las 20.500 muestras tomadas en diversos sectores, 3.685 han dado positivo y de esta cifra cerca del 20% son asintomáticos. En 3 parroquias se concentran más casos de personas que no presentan síntomas de la enfermedad. Vemos que en el primer lugar tenemos a Chillogallo con el 7.1%, seguido de Colocoto y de Guamaní. Es decir, también un poco más del 20% en este caso, sino personas positivas asintomáticas.
Sobre los convenios con varias instituciones para el procesamiento de las pruebas no se estarían cumpliendo a cabalidad. Por ejemplo, la Universidad Central no ha firmado la adenda, por lo tanto el convenio estaría paralizado. Estamos entonces a la espera de que finalmente esta adenda se firme. Como ustedes ven en esta presentación, se dispuso que Inbiomed, que es el laboratorio de la Universidad Central, asuma los insumos necesarios. Con el hospital IES Quito Sur, la Secretaría no ha recibido un informe sobre el procesamiento diario de las muestras. La entidad municipal ha entregado 18.000 test a la Casa de Salud. La Secretaría de Salud de manera formal la semana pasada ya mandó una insistencia respecto a la presentación de estos reportes. Otro es el panorama con la Universidad UTE. El convenio está en ejecución y procesa cerca de 80 a 130 por día. La meta en un inicio del municipio de Quito era el procesamiento de 1.200 muestras diarias, para lo cual está en marcha un proceso de externalización, es decir, contratar a un laboratorio privado. Entonces, hasta este jueves se adjudicaría este proceso. Pedimos el acompañamiento de Quitobres. Las cifras y el estado de ejecución de los convenios fueron presentadas ante el Consejo Metropolitano en la sesión de este martes. Informó Priscila Cadena. En el Distrito Metropolitano de Quito, durante el feriado se ejecutaron cerca de 100 operativos de control para evitar contagios de COVID-19. Las fiestas clandestinas, libadores en la vía pública y el irrespeto al distanciamiento social fueron el común denominador, aunque en menor número. El comportamiento de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito al parecer en algo ha cambiado, aunque siguen algunos mal llevados, poniendo en riesgo su salud y la de los suyos. Según el comandante de policía del DMQ, en los 3 días de feriado, los capitalinos en su mayoría como que prefirieron descansar de forma ordenada. La carga vehicular fue moderada, más bien baja, no hubo muchas personas que salieron fuera de la ciudad. Los operativos interinstitucionales empezaron el viernes en la noche hasta el lunes a las 22 horas. Básicamente se enfocaron en la restricción de venta de licor y el respeto al toque de queda. Entre los resultados, 170 personas fueron retiradas del espacio público, 469 locales intervenidos, entre otras acciones. Tuvimos 184 sancionados por toque de queda y 3.728 personas retiradas que se encontraban en aglomeraciones en el espacio público. No pueden continuar con fiestas que no estén autorizadas, obviamente por el toque de queda y por el estado de emergencia que todos estamos viviendo ahora. También se encontraron con fiestas clandestinas y en el norte de Quito, por una denuncia, llegaron a lo que sería un prostíbulo clandestino. Al interior, varias personas consumiendo licor. Las chicas al parecer no llegaron o ya se fueron, pero encontraron evidencias de que ahí aparentemente funcionaba una casa de citas. Encontramos preservativos, encontramos varios cuartos con números en las paredes, cuartos con un tubo de baile. En el sur de Quito, en Chimbacalle, un uniformado del ejército fue agredido por personas en estado etílico, quienes al pedido que se retiren, que es prohibido ingerir licor en la vía pública, reaccionaron de forma violenta. La policía detuvo a 4 personas, las mismas que fueron puestas a órdenes de la justicia. Un feriado que deja en evidencia que en la capital todavía hay personas que buscan divertirse de forma clandestina. Galleras, bares, prostíbulos son sitios que convocan a un contagio apasionado, pero al mismo tiempo mortal. En Quito informó Iván Casamen. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 1109, mediante el cual se pretendía recaudar de forma anticipada el impuesto a la renta para las empresas con ingresos superiores a $5 millones. Literalmente son $280 millones que se le va de las manos al régimen, con la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 1109, mediante el cual se pretendía recaudar de forma anticipada el impuesto a la renta a aquellas empresas que registran ingresos superiores a $5 millones en el primer semestre del 2020. Con esto, en el sector empresarial existe tranquilidad, refiere Pablo Zambrano, de la Cámara de Industrias. Más de 1.180 empresas estaban compelidas a pagar este anticipo del impuesto a la renta, que era un crédito tributario imputable al ejercicio fiscal del año 2021. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva,
este decreto ejecutivo lo que hacía era, por un lado, quitarle liquidez al sector privado, pero también, por otro lado, quitarle recursos al gobierno que va a entrar a partir del mes de mayo del año 2021. Resolución de la Corte que para el experto en tributación Napoleón Santamaría le cierra la puerta al gobierno nacional si pretende insistir en una medida recaudatoria similar mediante decreto. La sentencia de la Corte dice que no hay causalidad, es decir, que el presidente de la República y el gobierno no puede utilizar, sobre pretexto de la pandemia, un anticipo de impuesto a la renta. Es decir, la causa de la crisis económica del país no es exclusivamente la pandemia. La Corte le dice, hay un mal manejo de las finanzas públicas desde mucho tiempo atrás. Además, el fallo de la Corte Constitucional contempla que en caso de haber existido recaudación, los sujetos pasivos de la medida podrán solicitar la devolución del monto pagado o se podría utilizar como crédito tributario. El primer pago había que hacerlo hasta el 14 de agosto. Por lo tanto, consideramos que no sabemos, no conocemos exactamente si ya se hizo o no se hizo algún pago por parte de alguna empresa. María Paula Romo, ministra de Gobierno, en una entrevista radial, reaccionó calificando como una situación muy grave, pero que sin embargo acatarán la resolución. Informó Héctor Romero. Promover la inversión privada y flexibilizar los pagos de impuestos son algunas de las propuestas de varios sectores productivos del país para afrontar el desempleo en el Ecuador, que durante el primer trimestre del año alcanzó el 13.5%. 1 millón de desempleos en tan solo un semestre fueron los datos oficiales establecidos como uno de los resultados de la pandemia en Ecuador. En diciembre del 2019, los datos arrojaban un índice de desocupación del 3.8%. Para los meses de mayo y junio de este año, la cifra es del 13.5%. Parecería que el Ecuador va a crecer en los siguientes años entre el 1 y el 2% promedio anual, lo cual es una barbaridad. Estaríamos hablando prácticamente de una década sin crecer. El declive de los indicadores laborales provocaron, según varios expertos, ubicar al país como una de las economías que menos crecimiento tendrá en la región. La tercera economía que más decrezca estaría Perú primero, luego estaría México y de ahí estaría Ecuador. El empleo formal en el país ocupa un 17%, sin contemplar a los trabajadores que se acogieron a los acuerdos sobre las modificaciones de la jornada laboral y las formas de pago de los salarios. Hubo reducción de horas de trabajo y reducción del salario de esas personas. Entonces, al momento que se le hace la encuesta, obviamente pasan de estar en un empleo adecuado a un empleo inadecuado. Por lo que varios sectores productivos aspiran que pronto el gobierno nacional genere acciones para sobrellevar la crisis. Lastimosamente hemos escuchado de socios de la Cámara de Comercio de Quito que no han podido acceder a algunos créditos que da el gobierno. Presentaban cifras de negativo por el tema de octubre y muchos de estos bancos no están dando el crédito si tuviste una utilidad negativa el anterior. El promover la inversión privada para generar proyectos como la construcción y el agro son otras de las propuestas. Unos 2, 3 proyectos emblemáticos, estratégicos, grandes. Le doy una idea. La autopista Quito-Guayaquil, que es un proyecto que probablemente signifique unos 1.500 millones de dólares, 2.000 millones de dólares. Estudios de la Cámara de Comercio de Quito establecieron que Ecuador en el primer trimestre de este año alcanzó los 203 millones de dólares en inversión extranjera directa, mientras que Chile logró 6.477 millones de dólares y Colombia 3.589 millones de dólares, informó Sofía Vintimilla. En lo que va del año, el sector automotriz registra una reducción del 48% en la recaudación y un 10% en la generación de empleo. Así lo informó la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Desde el gremio solicitan un cambio de políticas tributarias para tener una reactivación de este sector productivo. El impacto que la pandemia dejó en los sectores productivos sobrepasó a cualquier proyección negativa que los expertos preveían para este 2020. Y en el caso del sector automotriz no es ajeno a estas reducciones. Según la Asociación de Empresas Automotrices del país, el gremio registra un 48% de pérdidas en recaudaciones en lo que va del año. Ya estamos prácticamente a la mitad que los 6 primeros meses del año 2019. La paralización de fábricas y plantas de ensamblaje también vio reducida su productividad en un 54 y 58% respectivamente,
lo que ocasionó una reducción del 10% en los empleos que generaba. Pasamos de estos 3.043 millones que teníamos en el año 2019 a 1.405 millones en estos 6 primeros meses del año 2020. Pero desde los empresarios ven con esperanza la reactivación del sector con la normalización de las actividades, ya que en los meses de junio y julio los números han mejorado de manera exponencial. Hay evidentemente una demanda represada que ha sido atendida durante estos 2 meses. Aseguran que una racionalización en materia fiscal ayudaría mucho a dinamizar el sector, así como también impulsar una normativa de renovación del parque automotor como incentivo para el cliente y para la preservación del planeta. Como parte de la reactivación económica del sector automotriz, la EADE impulsa la feria virtual AutoSale, misma que se desarrollará desde este 13 de agosto hasta el 23 de este mes. Entonces vamos a contar con todos los servicios adicionales que son parte de la comercialización de un vehículo nuevo. Informó Mauricio Sánchez. Este martes 11 de agosto se desarrolló la segunda cumbre del Pacto de Leticia por la Amazonía. Los países firmantes de este acuerdo evaluaron los logros alcanzados como resultado de la primera cumbre efectuada el pasado 6 de septiembre. Por Ecuador intervino el primer mandatario Lenín Moreno. El diálogo fue convocado por Colombia y Perú. Otros de los países adheridos al acuerdo del Pacto de Leticia por la Amazonía son Bolivia, Brasil, Ecuador, Guayana y Surinam. Estamos aquí presentes en la virtualidad, en medio de la pandemia, para decir que la defensa del medio ambiente, que la defensa de la Amazonía, que la coordinación multilateral entre países para defender el patrimonio natural es más sólido que nunca. Si bien la cita tuvo como fin evaluar los logros de la primera cumbre, también se habló de articular esfuerzos para hacer frente a los desafíos de la cuenca amazónica en el contexto del COVID-19. Razonamiento debatido fue el trabajar de forma conjunta para la concentración de un protocolo que brinde una respuesta adecuada a los incendios forestales en la Amazonía. Desde luego también nos importa muchísimo que podamos compartir información para prevenir y para enfrentar los incendios forestales. En otro tema se planteó el desarrollo de una iniciativa bioeconómica y desarrollo sostenible de la mano de instituciones financieras internacionales. Enfrentar ilícitos es esencial para la preservación de nuestra Amazonía, pero eso no es todo. Tenemos que estimular también en la región el desarrollo sostenible. En la parte pertinente al gobierno ecuatoriano, el primer mandatario reafirmó al menos 5 puntos en los que se ha enfocado el país como compromiso con el Pacto de Leticia por la Amazonía. Está claro que los esfuerzos de este pacto y otras iniciativas locales o regionales serán insuficientes para conservar la Amazonía. Si no creamos mecanismos para la reactivación verde de la región, que mejoren la calidad de vida de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. Ese debe ser el objetivo prioritario. Bajo todas las premisas expuestas, se afirmó que el Pacto de Leticia firmado por las 7 naciones participantes no es solo un trabajo en beneficio de las naciones que mantienen territorio amazónico, sino es una esperanza para la humanidad, informó Javier Rosero. Ecuador anunció su adhesión a la Alianza Global para el Océano, una iniciativa del gobierno británico que busca que al menos el 30% de los océanos del mundo para el año 2030 se declaren santuarios marinos. Ecuador se convirtió en el país 26 en sumarse a la iniciativa que el gobierno del Reino Unido lleva adelante desde el 2019, la Global Ocean Alliance o Alianza Global por los Océanos, que busca implementar acciones inmediatas para cuidar el 30% de los océanos del mundo y que hasta el 2030 este territorio se ha declarado santuario. La evidencia científica nos dice que una efectiva protección de al menos el 30% de los océanos del planeta ayudará a prevenir efectos del cambio climático. Ecuador es el miembro más reciente y asume este compromiso en medio de las amenazas de los buques pesqueros a la fauna de nuestro país, especialmente la que rodea las Islas Galápagos, por lo que desde el gobierno se manifestó el apoyo para sumarse a iniciativas de conservación ambiental. Velar por la buena salud de la parte del Océano Pacífico que nos corresponde es justamente salvaguardar el hogar de estas islas que son reserva de la biosfera y patrimonio natural de la humanidad entera. Ser parte de la iniciativa 2030 nos permitirá también avanzar en algo que también es fundamental, un tratado de alta mar que permita mejor protección
frente a lo que es la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Esta alianza dará al Ecuador una plataforma para cuidar los recursos marinos, pero también para aprovecharlos al máximo. Hoy esta importante industria en nuestro país genera 1.600 millones de dólares, así como más de 100.000 plazas de empleo, directas o indirectas, que dependen de esta importante actividad pesquera. Ecuador tiene más de 800.000 hectáreas bajo conservación en territorios marinos costeros en la provincia de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, El Oro y Galápagos. Informó Carolina Basante. Miles de estudiantes han migrado de la educación particular a la pública debido a la crisis sanitaria. A esto se suma la negativa de muchas instituciones de reducir sus pensiones. Padres de familia analizan las opciones de educación a distancia que se ofertan en el exterior a precios competitivos. Los padres de familia del Colegio Paulo VI de Quito se niegan a matricular a sus hijos y dicen que no es que no quieren hacerlo, sino que piden a las autoridades de la institución tomar conciencia y reducir las pensiones, pues muchos se han visto afectados por la pandemia. Muchos de los compañeros padres y madres de familia han perdido sus fuentes de trabajo. Muchos han sido afectados por el COVID. Que se nos haga un descuento consciente en función de la pandemia. En la Ley de Apoyo Humanitario que está en vigencia se dispone que los centros de estudio hagan hasta un 25% de descuento en pensiones si es que los ingresos de los representantes se redujeron debido a la crisis. Lamentablemente en muchas escuelas y colegios esto no se ha dado. No hay solidaridad con nuestros niños, con nuestros padres. El Ministerio de Educación informó que 51.312 alumnos migraron de la educación particular a la pública en los últimos meses, lo cual hace aún más evidente la falta de recursos en los hogares. La educación es un derecho de todos. Lo que apelamos es a la sensibilidad de las autoridades de la institución. Lo que decimos es que se pongan la mano en el pecho. Como alternativa también, en un acuerdo ministerial se implementó a la educación abierta la modalidad virtual y en línea. Estas se deberán ofertar con una reducción del 65% de la última pensión permitida en el centro de estudios. Por igual o menores costos, en esta modalidad existe una amplia oferta de centros de estudios en el extranjero. Estoy con una plataforma de Estados Unidos, pero estoy teniendo aquí en mi casa. Realmente uno tiene en su mente que el colegio es una parte estructural y realmente sí toma bastante tiempo entender que hay alternativas y que realmente se puede suplir y se puede complementar. Si quieren más detalles sobre este tipo de educación, experiencias y el marco legal, se lo contamos en nuestra próxima entrega. Informó Carolina Basante.